Ya, bueno, muy buenos días, doctora. ¿Cómo está usted? Estoy muy bien, gracias, Leifate. Bueno, doctora, como somos seres humanos y también yo soy periodista, nuestro derecho es informarnos, preguntar sobre algunas acciones, sobre algunas cosas para saber. Y nuestro deber es informar a la gente, informar a la población y a las personas que tienen algunas dudas. Hoy es un placer de tenerle como doctora que nos va a dar muchas más explicaciones sobre la vacuna. Doctora, entramos directamente en nuestro tema por hoy, en este programa. Hoy usted con nosotros en Hola Migrante es un programa que dedica a informar y a dar más informaciones a la población migrantes, también a los chilenos. Es muy importante. Doctora, el presidente Sebastián Piñera dio el inicio de la vacuna masiva junto con el doctor Enrique París. Entonces, hoy se supone que hay muchas personas que han vacunadas. Doctora, con mucho respeto y también para aclarar a las personas que tienen duda, doctora, ¿cuál es la importancia de esa vacuna? La importancia de la vacunación es que es uno de los elementos que tenemos más importantes para frenar y para poder detener los contagios por el coronavirus. ¿Por qué? Porque se ha visto que las vacunas que se están poniendo en Chile y en el resto del mundo disminuyen mucho y en un gran porcentaje las muertes y las infecciones graves por coronavirus. Además, también tienen una efectividad en detener el contagio por coronavirus. Esta efectividad es diferente según la vacuna, pero lo más relevante es que si nosotros nos vacunamos, el riesgo de que muramos por esta infección o de que nos dé un coronavirus grave disminuye casi en un 100%. Entonces, nosotros vamos a ver que si gran parte de la población se vacuna, las muertes van a disminuir y también los contagios van a disminuir. Si yo me vacuno, no solo me estoy cuidando a mí, también estoy cuidando a mi familia y estoy cuidando al resto de las personas para que podamos volver rápidamente, lo antes posible, ¿cierto?, a la vida que teníamos antes, de poder salir a la calle, de poder juntarnos y reunirnos. Para eso falta mucho todavía. La vacuna por sí sola no es todo lo que tenemos que hacer. Si yo me vacuno, debo seguir usando mascarillas, debo seguir usando todas las medidas de prevención, como el lavado de manos, la distancia física, pero es una de nuestras armas más importantes que tenemos hoy. Bueno, entonces, en ese caso, doctora, ¿piensa usted que la vacuna es el punto débil de la pandemia, de esta enfermedad? Claro, o sea, las vacunas a lo largo de la historia han sido muy efectivas para frenar muchas infecciones y nos han permitido erradicar muchas enfermedades por las que antes mucha gente moría, ¿ya? Por eso ustedes saben que en Chile hay un programa de vacunación que es muy fuerte, que tiene muchas vacunas que se le ponen a los niños, ¿cierto? Y a los niños en etapa escolar, y que son muy importantes para la salud pública de todas las personas que viven en Chile, los chilenos, los migrantes y todos nuestros compañeros que viven acá. Por lo tanto, el virus, ¿cierto? Se podría decir que uno de sus puntos débiles es la vacuna, porque si nos infecta, nosotros vamos a estar protegidos y vamos a tener inmunidad y no nos va a dar la enfermedad grave. Bueno, doctora, y un punto muy importante, porque se saben que hay personas que puede ser que se siente algún síntoma. Doctora, ¿qué problema físico que se puede causar a una persona que ha tomado la primera dosis y negó de tomar la segunda? Por ejemplo, en el caso que si esa persona en el momento que tomó la primera dosis,
después se siente algún dolor, algún síntoma, entonces esa persona se deja el problema, la responsabilidad sobre la primera dosis, la vacuna que ha tomado. ¿Qué problema física que puede causar sobre a esa persona si negó de tomar la segunda dosis? Usted tiene mucha razón, porque hay personas, ¿cierto?, que sienten síntomas cuando se vacunan. Los síntomas más frecuentes son dolor de cabeza, dolor del brazo donde se puso la vacuna, algunos se sienten un poco cansados y muy poquitos han tenido fiebre. El problema con ponerse solo una dosis no es que yo voy a sentir alguna molestia, es que la vacuna no va a ser tan efectiva como necesitamos. Cuando se investigaron estas vacunas, se pusieron las vacunas a muchas personas de diferentes edades y se vio qué tan efectiva era la vacuna con una dosis, se midió el tiempo y después se dijo con 2 dosis. Entonces, si yo le digo a usted, vacúnese para que prevengamos en un 98% la probabilidad que usted muera por coronavirus, eso yo se lo puedo asegurar 2 semanas después de la segunda dosis, no antes. Con una dosis, la efectividad es mucho menor. ¿Qué quiere decir? De que usted no va a estar protegido por la vacuna con solo una dosis. Necesita ponerse las 2 para que el cuerpo haga una mejor reacción y una mejor defensa. Ahora, que usted se vaya a sentir mal o algo no debiera pasar, pero no va a estar protegido, no va a estar inmunizado. Voilà, nous avons un dialogue sur la question vaccin dans le pays Chili. Nous connaissons un peu de monde qui gagne un peu d'inquiétude sur la question vaccin qui a baillé pour le coronavirus dans le pays Chili et que nous-mêmes nous recevons docteur Belen qui est un docteur médical dans le collège médical côté que lui-même nous connaissons que le collège médical dans le pays Chili, Mounsayo, il a toujours gagné un pile responsabilité sur question santé dans le pays Chili. C'est ça que fait. Nous-mêmes, en tant que jeunes journalistes, nous là pour nous informer, pour nous bailler, pour nous aider les gens à comprendre. C'est ça que fait. Nous avons choisi, eh bien, fait interview ça ensemble avec docteur Belen qui t'a donné nous quelques informations sur question, sur question et vaccin à bail. Nous connaissons qu'il y a un peu de monde qui a inquiétude. Eh bien, nous-mêmes, jusqu'à nous avons toujours dit que le vaccin, c'est une question volontaire, il n'est pas obligatoire. Mais la seule chose, nous connaissons. Merci à vous-même qui t'a suivi nous et merci à vous-même qui continuez à suivre nous dans tout ça que nous-mêmes avons fait. Pas oublier que page Facebook là c'est Ola Migrante et channel YouTube là c'est Lifet Nelson et puis Instagram Ola Migrante. Maintenant, continuez à partager ensemble avec nous toute information que vous gagnez et en même temps tout ou même toujours été connecté ensemble avec nous. Partagez toute vidéo nous, c'est extrêmement important. Bye bye tout le monde. T'es content ensemble avec nous. On va continuer à travailler ensemble. Ciao. Information, analyse, reportage et interview avec Lifet Nelson dans l'émission InfoPlus. Chaque samedi, 4h pour arriver 6h après-midi. Bralez téléphone nous, branchez émission InfoPlus sous page Ola Migrante sur Facebook. Amis, dans InfoPlus, nous avons information, mais nous pas faire information.